Dios les continúe bendiciendo en esta mañana. Le damos una cordial bienvenida a este su devocional del Centro de Fe y Esperanza La Calera, Huasca y San Luis. ¿Quién les habla? David García. Y en esta mañana vamos a estar orando. Les invito a que inclinen allí su rostro y busquemos la presencia de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, quiero dar gracias a ti una vez más por este día y clamo, Padre, para que tú seas bendiciendo cada uno, Padre Santo, de los hermanos, amigos que nos escuchan esta mañana. De igual manera, clamo, Dios mío, por esta Colombia, esta nación que necesita de ti para que tú seas trayendo libertad, Dios mío, de toda opresión del enemigo, Padre Santo, y sobre todo que fortalezcas a tu pueblo, a nosotros como tus hijos, Padre Santo, para poder, Dios mío, seguir adelante, Dios mío, buscándote de corazón, anhelando la presencia tuya, Dios mío, y siendo bendición, Padre Santo, para las personas que están alrededor nuestro, Dios mío, siendo de bendición y llevando tu palabra a muchas vidas y corazones, oh Dios. Padre Santo, también clamo para que tú seas sanando cada vida, cada persona que está allí delicada de salud, Dios mío, para que tú obres un milagro sobrenatural y te glorifiques, amado Padre Celestial. Te doy gracias a ti. Amén y amén. Bueno, en esta mañana continuamos allí en la lectura, en el estudio de la palabra, con el tema andar en el Espíritu. Y vamos a ir allí a Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Voy a tomar como referencia este versículo, en el cual dice de la siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué hace referencia aquí? Básicamente a la naturaleza humana, que nos lleva siempre a seguir los deseos de la carne. Esa naturaleza humana que siempre viene allí, tocando nuestra vida a diario, y en esos tiempos todavía es más difícil. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe cuáles son las debilidades del ser humano respecto al pecado. Pero el hecho es de que realmente mucha parte o mucha de las consecuencias de que el ser humano peque delante de Dios, porque esa misma naturaleza del ser humano, esa esencia que está en el ser humano, los lleva a pecar. Por eso hay envidias, por eso hay celos, hay rencillas, hay muchísimas cosas allí que no le agradan a Dios y que de una u otra manera estamos pecando. Pero, ¿qué habla Dios allí respecto a eso? De que realmente muchas veces el enemigo solo quiere es como dar un empujoncito y allí ya empieza a formarse el pecado ya en su esplendor total, ¿sí? Si uno deja llenar su corazón de amargura, el enemigo dice, no, aquí ya me dio, como dice coloquialmente, la papaya, y empieza a generar situaciones para que eso sea más complejo. Pero el énfasis es que la carne tiene allí muchos efectos, ¿sí? Y todo esto viene a destruir o dañar al ser humano y al pueblo de Dios en especial, porque aquí el apóstol Pablo habla directamente a la iglesia, a los que conocen de Dios, que a pesar de que conocen de Dios o conocemos de Dios, no estamos exentos de que podamos llegar a pecar, de que podamos en algún momento soltársenos una mentira, de pronto apropiarnos de algo, ya sea consciente o inconscientemente, esa naturaleza humana. Ponernos bravos con el amigo, con el vecino, con la pareja, con cualquier persona. Nos podemos poner bravos y molestos, pero esa naturaleza humana. Pero ¿qué es lo que nos hace perseverar en la palabra de Dios? ¿Sí? De hecho, es aquel que se mantiene firme en su palabra, podrá perseverar hasta el final. Apocalipsis 14:12 dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesús.
¿sí? Quienes perseveran es quien se mantiene firme en sus mandamientos. O sea que para poder andar en el Espíritu debemos siempre tener conocimiento de la palabra, pegados a ese manual día tras día, porque ese es nuestra directriz, nuestro norte para poder llegar a ser salvos. Pero podemos vencer totalmente la naturaleza humana dejando de hacer lo que a Dios no le agrada y ser perfectos como Él. O llegar a alcanzar de pronto la estatura de Dios. En este caso, humanamente, de pronto no, porque todos tenemos errores, todos tenemos fallas y podemos faltar de alguna otra manera. ¿Por qué? Porque esa naturaleza humana nos obliga a hacer cosas que no queremos y lo que queremos hacer realmente no lo hacemos, como dice Pablo allí en Gálatas 7, 5, 17. ¿Sí? Esa naturaleza humana nos obliga muchas veces a hacer cosas, inclusive inconscientemente, uno dice, uy, lo hice así, le fallé al hermano, le fallé al vecino, dije una palabra que no debía, lo hice sentir mal, de pronto lo insulté con mi manera de ser y de actuar. Cosas como esas inconscientes, ¿por qué? Porque esa es nuestra naturaleza humana. Pero sí llegará el momento en el cual podamos llegar a alcanzar de pronto la estatura de Dios o un poquito de la estatura de Él. Y es en el momento en el que ya Dios nos lleva a su presencia, en el cual Dios nos lleva a morar allí. Cuando Dios venga por su iglesia, aún llevándonos en cuerpo y alma, renueva nuestro cuerpo, todo lo que somos para gloria de Él. Tendremos un cuerpo incorruptible. Y esto es lo que Dios hace referencia, ¿sí? Entonces es la única manera que de pronto podemos llegar a ser perfectos, pues mientras que estemos aquí morando en esta tierra, todos somos imperfectos y por más que busquemos de Dios, podemos fallar en cualquier momento, ¿sí? Entonces, también en Romanos, capítulo 7, Pablo también habla o desmenuza un poquito más todo este tema del querer hacer lo que no quiero, ¿sí? Pero voy a tomar 3 versículos de allí. El versículo 15 de Romanos 7 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Realmente lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Y lo que realmente debería hacer, no lo hago. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, nuestros pensamientos, esa naturaleza humana de pronto nos lleva a hacer cosas que no son. El versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol Pablo decía eso, aún debo reconocer de que tengo una naturaleza humana y que fallo y que necesito la ayuda de Dios para poder sobrellevar en esta vida una vida agradable a Dios, una vida en lo posible lo más agradable a Dios, ¿sí? Entonces el pecado que muere al ser humano es el que influye para hacer lo opuesto a lo que el Espíritu Santo quiere, ¿sí? Es como por ejemplo cuando uno quiere hacer una cosa, digamos, no sé, proyectarse a leer la palabra. Y uno dice, no, hoy me voy a dedicar a esta semana, este mes, voy a proponerme leer un capítulo diario, ¿sí? Y uno empieza con toda la motivación, con todo el deseo a leer, pero ya el momento que por ahí a los 15 días o antes, 8 días, empieza uno a jugarle la mente, esos pensamientos, oiga, usted está cansado por el trabajo, vaya, mejor descanse, no lea la palabra hoy, mire que eso es mejor para mañana y de mañana a mañana se va posponiendo y ya la lectura que uno tenía programado todos los días durante un mes, ya no lo está haciendo sino por ahí una vez a la semana. Entonces la pereza, de pronto el cansancio, son cosas que carnalmente nos influencian a no hacer las cosas que realmente queremos,
¿sí? Igual pasa con la oración. Yo puedo proyectarme todos los días, levantarme 4 de la mañana, 3 de la mañana a orar y me levanto a orar, a buscar presencia de Dios. De pronto el primer día o segundo día o el tercer día, sí, pero resulta que después ya, no, qué pereza levantarme, no, y está haciendo mucho frío tal vez, no, no quiero levantarme, sí, y así va posponiendo uno y va dejando las cosas. Pero ¿qué dice Pablo terminando el capítulo 7 en el versículo 24 y 25? Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? ¿Cuántas veces tú no has ido delante de Dios y dices, Dios, no puedo más con esa situación? Hay veces siento que no tengo las fuerzas necesarias para vencer esas tentaciones, para vencer todo este tema que el cuerpo trae, la carne trae, y no soy capaz. Pero el mismo versículo 25 dice allí, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Sí, porque a través de Jesucristo es que podemos perseverar en la palabra aquí en la tierra, porque si no es así, no podemos perseverar en la palabra y menguar al pecado. Entonces, en ese momento es cuando Pablo dice, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Inconscientemente, sí, uno la mente quiere, con la mente agradar a Dios, pero inconscientemente este cuerpo carnal siempre nos lleva a no pecar. ¿Sí? Entonces la única manera es siempre estar perseverantes, orando, buscando la presencia de Dios, de su palabra, tratando de corregir lo que veamos que está mal, para primero agradar a Dios y segundo ser testimonio a la gente. Amados hermanos y amigos, Dios los continúe bendiciendo en esta mañana. Bendiciones para todos.